metemos los churros con trenzadera negra. Luego iré cuando terminemos a jugar. Porque Igual me podría sentar y ensartar un poco. a novia de iglesia va con los churros negros, porque los lleva tapados. Y no se le veía. No se le veien. Y por eso, y esto muy laborioso, felo. Pero con una miqueta de paciencia lo iremos fendo, a ver si sale una miqueta poliu. Porque si esto lo hiciéramos todos los días, nos sería mucho mejor. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Ya llevamos muchos ratos metiendo trenzadera. Vale. Ya queda solo una miqueta. Venga. Luego tenemos que meter, rollarlos por la cabeza y ligarlos para que fallen una corona. Una vez que estén, cuando los tengamos bien sujetos, bien... Bueno, ya lo pondremos luego. Ya lo meteremos luego. Que me estoy dando que le estamos, pero los churros, Mamá, yo ¿dónde primero, pones la foto? sí, y después ya le O delantal. sí, sí, y le meteremos lo otro delantal que lleva más poliu. A ver, ¿tenéis una alfiler blanca para sujetar esta trenzadera? No, chiquita. Sí. Sí. Para sujetar la trenzadera que no se desfalla. Ya está. Bueno, y ahora vamos a tirar esto para que lo podáis grabar cómo se mete. ¿Listo? Oh, que te ha feito aquí dos ñugos. Uy, Ana. Le he apretado mucho y no... ya meniste decir, está allí a novia de iglesia. Ya... No le hemos dicho, ¿no? No. Aguarden, no la suelte... Lígala hasta un lado y así las podremos meter mejor. No, Pues yo, sí. le he desfeito del todo ya. Pues yo, no. Y es mejor... Mira cómo feló. Quita. Tira. Ay, el cable. O cable que... Ay. ¿Y se entera? O churros. Da la vuelta. ¿Qué? Y soy para charrar. Y soy para charrar en el sótano. Vale. Venga. Vale. Venga. Este yo os aiguelo. Y luego le metemos. ¿Ya? Vale. Ya está. Bueno, ya está. Bueno. Ahora ya empiezo Vale. a explicar, mamá. Esta ya camisa con una gorguera. Os bordaos se claman rides. As rides. As guides. As guides. Guides. No. No plega. Y ya, no plega. Y aquí No plega, no. se... esta no, pero las de fiesta llevan randa, que lleva una puntilla que la feban para que se adornara el cuello. Y este bordado también lo feban toda a mano, que mira al lado que tiene. Ahora no se sabe, ¿ves? Esta ya randa. Mírala. Esa, ya randa, que esta como lleva, no se veía, no le han metido. Así. Y esta ya camisa y llevan as enaguas. ¿De qué va? Que suelen de rayas o de cuadros. Vale, ya.
También cuando se veía llevar aquí unos pendientes, son grandes y polius, que son de brillantes muy tomajos. A ver, trayeos abuelo. Trayeos abuelo. Venga, quita del medio. Tira del medio. Tira, moceta. Tira que te nos... Este yo soy vuelo negro. Que se lleva para iglesia. Este lo llevaban para ir a iglesia. Ya. A gorguera. Que se va nunca. Se n'han desfeito una miqueta, No me quites antes feito, ya los apañaremos. Mira, viene tastil. Oh, Esto ya meniste... Suéltalo otra vez. Ya me diste, suéltalo. Bueno, ya lo apañaremos. Ahora lo soltaremos, díselo. Bueno, ahora sí. Vamos a meterle a Saya. Trae a Saya. Que le metemos. Tira. A Saya se mete encima de su abuelo que lle para ceremonias, grandes ceremonias de iglesia. A ver, las mangas. Y esto se lo meteba a novia para casarse, se meteba a Saya Para ir para ir a iglesia y para boda, y después se la tiraba y se meteba a basquiña verde, porque antes más llevaban, se meteban a os abuelo negro que hemos visto debajo a Saya, pero no se tiraban o verde, se lo meteban encima de o verde, o sea que llevaban a basquiña verde y os abuelo y a Saya. Tres lleva a las tres se meteban. Así que pesaba mucho, pero como estaban acostumbradas, pues Se lo llevaban con Goyo. Sí. Sí, odiaba. Con desgoyo, no sé. Bueno, muchas veces también lo llevaban para ir todos entierros, que no era solo para... Y todo dependía de o color o delantal que le meteremos y las cintas. Y eso demostraba si era de boda o era de luto o de tiempo de temporas que fuera en la iglesia, de color de casilla de cura, pues llevaban también o delantal y las cintas, fendo juego con la casilla de cura. Que antes estaba de todos los colores, de devantals, ahora se han perdido porque ya tantos años sin llevarlo, pues han desaparecido. Eran de seda natural y los flecos... Que se pose y hacemos los churros. Sí, los flecos, los que de echen bien, de casa bien, pues eran de... Los flecos de hilo de oro, que yo no he llevado de esos también. Vale. Este que está allí he mezclado, pero cuanto más pudientes y eran... ¿Este desvelo? Este no. No, ¿qué Este lo hemos feito bien. Ya apaña el otro. goma? Pues no le metió goma porque se ha metido ella gominola o no sé qué y se le quedaba bien. Y por eso no le he metido. Y ahora... Vamos, ahora una goma. No fa falta. No fa falta. No. Yo le he metido y se ha quedado bien sujeto. O sea, que lo podemos hacer sin goma. Pero se ha desfeito por eso. Sí, no, porque le hemos metido y le hemos tirado un montón de veces. Claro. Pero por eso también. Sí. Si solamente le hubiéramos metido una vez, estaba la mar de pincho. Pero así, ¿cómo? Y luego, cuando ya eran antes, que tenían las cabezas ya feitas
Antes churros tenían a la cama tiene pelo. no se lo lavaban nunca, pues mira, Por eso. por eso lo tenían bien engominado. Pero también a cabeza, Mete nada más. a cabeza la tenían ya con la forma de los churros, porque desde crías les meteban y con la forma se les formaba los churros. Claro. Entonces, Ya ni estaba pro con eso. claro, y por eso Raquel? antes los churros se podían meter más tazaga. Ahora como las cabezas no las tenemos, Feitas a llevar churros. pues se escapan y lo tenemos que hacer como podemos. En fin, procuremos meter lo mejor que podamos para que Chen lo vea y sepa algo o que hacemos en Ansó y que son los ansotanos y las ansotanas. ¿Quién me estira? Raquel, No me estire, moceta. Que o churro é moito importante para que quede bien a cabeza. Claro, si no, no. Raquel, te posas en o banco? Pósate, Chiquitita. pósate, monina. Pósate no banco. Pósate, monina, que allí se está moito bien. A cadeira. Ah, sí, O en la cadiera. En la cadiera prisca, corre. En la cadiera prisca se está muy bien y además é moito chula. Con los ninos, siguen todos así, Con, ¿no? con esos ninez que con esos ninez que están allí. Con esos ninez que están allí posados. Pósate. Pósate en la cadira con esos ninez. Y chuga. Dale. Chuga cotos. Chuga cotos. A sangre. Y a sangre. Sangre. Venga, chuga cotos y a sangre que antes chugábamos a iso. Y nos la pasábamos muy bien. Ah. Ya plegamos. Ya. Falta una miqueta menos. Lista ya, artistas. ¿Qué nos darán? ¿O laurel? Bueno, ya. Me queda. Novio? ¿O no vi dónde está? No sé, me parece que se va a rajar. O novio, te vas a quedar. Lina, has dito bien claro dónde tenía ¿Endo? que venir? Sí. ¿Todo tenemos que ir? Porque igual no se ha enterado y se ha trovado otra novia, pero más pulida que tú, lo dudo. No puede ser. Vale, ahora vamos a rollar los churros. Vale. Café a corona. Están una miqueta grandes, pero los tendremos que aguantar. Esta agulla queda mal. Si no, limtiramos luego. Limtiramos. Y es para que no se escape a trenzadera. Una vez que ya lo tengamos ligado, limtiramos. luego? Sí, luego limtiramos. Cuando esté la trenzadera ya atada, ya hemos ligado, pues ya limtiraremos. Es que le están grande. Una miqueta grandes. Pero en fin. Muy grandes. Sí. Le esconderemos por aquí. ¿Te fue mal? No, no. A ver. Sí. Bueno, ya. No pueden... ¿Las agullas? ¿Agullas Tráeme las agullas para sujetar los churros, que si no se escaparán. Bueno, tu padre se habrá feito migas. Porque si, como no nos falla migas No nos sentamos, ¿eh? y no podamos chentar, apañado lo tenemos. Después de, que estamos trabajando desde a 6 de la mañana, menos mal que me he tomado una miqueta, que iba de café, si no, a trobar pan. igual me hubiera caído ya de hambre.
Si me callas allá. Zeta, ¿tanta hambre tienes? No, no creo que sea ¿Por qué? de eso. Yo muy tono, una miqueta de café me he tomado. ¿Y por qué me la ha preparado tu padre? Si hemos minchado en la Fuenalta 2 platos de migas. ¿Os he zampado 2 platos de 2 migas? platos. Madre, qué fortizas. Así está. No me extraña. ¿Así? Hemos trabajado. Nos lo hemos ganado. Basquiña, te estás treita. No me... No. Y aún así se me calle, A ver, me hace falta. tira una miqueta. Que te agachemos de aquí una miqueta a churros. De aquí, li sujetéis de aquí, de esta esquina que está un poco... Una miqueta... Ahí. Si te puncho, chila. Vale. Bueno, me parece que estás... Te hemos dejado polida. Ya ayer Ahora- bien comida. O tocado. A ver. Trae una miquita de van para que se ajuste 2 churros. Ahora... Por debajo los churros, sátalo. Espera, aguarte una miqueta que de aquí esto y una miqueta largo y se asoma así. Así. Agora. Agora xa. Ahora. Ah, qué chula. O novio, ya vas a ver cuando Nos lo venga. hemos feito en espejo. Bueno, y igual. Trae, o pañuelo. Está una miqueta esgarrado por dezaga, pero tápalo. Que no se ve. No se veye, ¿no? Que no se, no. Que no se ve. Veye. Las agullas, ¿no? Agullas, sí. Trae. Con estos agullones se... Se cala bien. Pañuelo. No se, no se va. Si no, se me escapa, como ye de seda, se me escapa. A ver, ahora. Sí. ¿Qué tal te trobas? Bien, bien. Bueno. Muy ¿Meto bien. pañuelo por la gorguera? No, porque yo igual, ahora a mantilla. Sí. Ah, no, a mantilla, sí. Os manguitos. A ver. Está... Estos manguitos se meteban para treballo. Y cuando se lleva a saya, pues también los llevan para los manguitos, porque las mangas con azabache las llevan las mozas para ir a carrera, para ir a baile, para bailar jota, los llevaban. Y esto y de diario, como yo también los llevo. Andrea le tiró las mangas. ¿Las tiras mangas? Sí. Por- Ana Chuga, cuerda. Ah, bueno, faga decía. Entonces están a estufas. ¿Dónde está la otra tufa? Ah, que está, que no le he tirado, que yo no le he tirado. Trae un pasado de isos para poderlo pasar. Y con eso se mete mejor.
Si no, por ese ojal tan chico no se puede calar. Se desliza un poco. Claro. Como está ligado de un lado, pues no llena más que pasarlo por el otro. Así, Este l'han metido bien preto. así nada. Se calantis. A ver. Ana, viene aquí. Agarra una miqueta para poder pasar por este otro forado. ¿Dónde está? Aquí. ¡Hala! Ya se nos ha escapado. Es que son una miqueta escasas. Ya. No lo desfoy, ¿eh? No lo desfas? Pues ¿qué has feito? Yo no le he metido así. Os he dicho que no lo soltara dos lados. Que se fantis. Le va desfeito ya. Y se ñugo qui l'ha feito. Alguien. 3 nudos. No sé. 3. Bien, la han ligado bien. ¿O pasado? ¿Lo tenías tú? No. Yo... Eso. Aquí. Uno. Y Ya. el otro tastillo. Sí. Venga. Ay. ¿Lo has calado? ¿Ya lo has calado? Ya. Vale. Ahora. Con mano dura que mi hijo se está poniendo todo. Bueno. Ya. Bueno, ¿Replegamos ya? sí. A replegar a Saya, a Guarte, que miremos de centrarlo bien. Sí. Asina, asina. ¿La has ligado? Bien. Ya, ya. Bueno, aguarte. Así. Más alto. ¿Ya Así. más alto? No, no, manina, no. Bueno. Trae o cordel para ligalo. Está allí, menos mal. No. Vale. Venga, crúzalo por dezaga y trae el otro de van. Vamos a apretar una miqueta para que no se le escape. Ya. Mete el dedo en oñugo. No veo ñugo. Vale. Venga.